Buenas noches, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio número 35 de la relación de la historia argentina con el presente. El tema de hoy es mi lectura del libro de Horacio Verbinski, Robo para la corona. El título de este libro está en relación con una expresión con la expresión de Manzano, justamente robo para la corona. Empieza Berbinge el libro diciendo que la denuncia de corrupción se convirtió en un instrumento de acción política y económica dentro del sistema aceptado por un conjunto de participantes, de embajadas extranjeras, de la prensa, de empresas, sindicatos y de partidos políticos. Millones de dólares fueron transferidos en ese momento a unos bolsillos en esas últimas décadas del siglo XX y terminaron en situaciones estructurales irreversibles. El propósito de este libro es dar cuenta de ello, dice Berbinge. El frigorífico Swift de la Argentina tuvo ganancias extraordinarias en medio de la hiperinflación del 89 y de la crisis de la deuda externa. El Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos instalaron a los países deudores a aumentar las exportaciones. Nunca el país había exportado tanto e importado tan poco, pero esto quedó en pocas manos. Estamos hablando de los años 90, del menemismo. Guillermo Walter Klein asesoró a María Julia Alzogaray como interventora de Entel. Según Tolman, embajador de Estados Unidos en Argentina, para invertir las empresas norteamericanas en el país, necesitaban tener seguridad que recibirían igual trato que los inversores argentinos. Alfonsín sabemos que renunció a la presidencia en julio del 89, acosado por la hiperinflación, transfiriendo el gobierno a Menem. No obstante las imperfecciones políticas, el primer peronismo había creado la sociedad más igualitaria de Latinoamérica. Una etapa distinta comenzó en 1975 y se profundizó a partir del año 76, agudizándose el conflicto entre capital y trabajo, y se fue perfeccionando el método de succión dolorosa de recursos del Estado, en contra del interés general, con la complicidad de funcionarios públicos, dirigentes sindicales. Se produjo una gran desindustrialización que destruyó puestos de trabajo, precarizó la mano de obra y aumentó la concentración del capital. Todo esto tiene que ver con el proceso militar del 76. Por otra parte, Menem definió al sector agropecuario como pivote de su revolución productiva, no por casualidad. En 1983, Dromi se afilió al Partido Justicialista y se asoció con Manzano. Con Menem fue invitado el grupo Macri a integrar el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y Barra fue nombrado ministro. Tiempo antes había representado a Techín y a Pérez Compán en juicios contra el Estado. Estamos hablando de Barra. Barra fue el intelectual orgánico de la patria contratista. La política menemista se ordenó sobre dos leyes básicas: la supresión de subsidios y el desguace del Estado, que fueron denominadas de emergencia económica y administrativa, con el propósito de eludir controles y normas vigentes. Dromi se propuso el desguace del Estado con la complicidad del Poder Judicial
y organismos de control administrativo para llevar a cabo el programa de privatizaciones. El capitalismo de rapiña que impera en nuestro país entró en una nueva etapa, dice Berbisky. En lugar de extraer los recursos y transferirlos, el Estado cedió las patentes para que los beneficiarios las obtengan sin control regulatorio y sin objetivos nacionales. ¿Les suena esto en este momento? Por otra parte, la ineficiencia de Entel, por lo que se decía, obedeció a la feroz rotación de los directivos, aclarando que entre el 48 y el 55 se instalaron 1 millón de líneas y tuvo un solo administrador en el peronismo. Con Menem se firmó la venta de Aerolíneas Argentinas a SAS a un menor precio. La novedad fue que 1/3 de la inversión se haría en títulos de la deuda externa, que por primera vez se admitía para una privatización. Desde antes de las elecciones, Menem tenía una actitud de obstrucción de la Corte Suprema respecto tanto a la política económica como a la revisión de los crímenes de la guerra sucia contra la sociedad argentina. ¿Qué hizo Menem? Menem necesitaba agrandar la Corte para que le obstaculizara sus medidas políticas y económicas. Menem asumió en julio del 89 y en ese año la Cámara Federal de San Martín se proponía tomar declaración indagatoria al comandante de Campo de Mayo, Riveros, procesado por tormentos y homicidios. Corach enfiló sobre la Cámara Federal de San Martín. Qué cosa, ¿no es cierto? El Ministerio de Defensa y el Estado Mayor del Ejército certificaron que Rivero padecía una grave afección cardíaca. Qué casualidad en ese momento cuando lo iba a indagar la Cámara Federal de San Martín. El conflicto de intereses entre el Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas de la Nación en relación a la compra de guardapolvos por Bauzá y sobreprecios, todo lo que fue pasando en el menemismo, todo el cuestionamiento a la privatización de la facturación de los servicios públicos, el rechazo a la tasación de activos a Aerolíneas Argentinas. Todas esas cosas fueron pasando en ese momento. Hubo un rechazo al contrato con Encotel y una negativa de aceptar la renegociación contra empresas constructoras del puente Encarnación Posadas. Por otra parte, dice Berbisky que Ricardo Molinas fue eyectado de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas por Menem cuando estaba investigando delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica administrativa fraudulenta por el proyecto petroquímico Enron Westfield en relación y esto fue tramitado por el juez federal que falló a favor de Molinas y la Corte dio vuelta al fallo del juez de primera instancia. Las denuncias de corrupción fueron el arma política de Menem al gobernador Cafiero. Menem gobernó mucho por decreto, que en ese momento la derecha estaba muy contenta porque gobernaba por decreto. Tramó acuerdos con el sector conservador autoritario y menospreció a los partidos y al Parlamento, ¿le suena? Y sometió a la justicia y a los órganos de control de gestión, sin que chillara el diario La Nación y Clarín. El grupo de diputados peronistas disidentes que luego iban a producir el Grupo de los Ocho, Ramos, Abdala y Juan Pablo Cafiero Álvarez, produjo enojos de Menem y de Duhalde. Estados Unidos apoyaba el programa económico de Menem, por supuesto, basado en mercados abiertos para que las empresas norteamericanas inviertan en la Argentina,
y reciban igual trato que los inversores argentinos. El decreto de Menem convirtió a Aerolíneas Argentinas en una sociedad anónima con participación minoritaria del Estado a un precio vil, y la sociedad argentina debía cargar con la deuda externa de Aerolíneas, bajo el precepto: las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. Lo conocemos bien eso. El problema argentino no es cómo pagar la deuda, sino cómo resolver la vida de todos los días, dice Berbisky. En 1989, Aerolíneas, a pesar de la alta inflación y la alta recesión, la baja de salarios, la demanda de cabotaje había disminuido, lo compensaban los vuelos internacionales. El diputado Abdala rechazó el precio establecido para la venta de Aerolíneas y el Congreso cedió al Ejecutivo sus atribuciones y la reforma del Estado, y recibió el aval también de Cafiero lo mismo del radicalismo complaciente. Para recordar, estaban en contra en ese momento Alicia Castro y Alicia Regidor. Los nuevos miembros de la Corte dieron su voto positivo para la venta de Aerolíneas Argentinas a precio vil y permitieron todas las privatizaciones de la era menemista. Bueno, algún dinero habrá corrido por ahí. Duhalde, mientras fue vicepresidente, votó todo a favor de las reformas privatistas de Menem. El peronismo todavía se reponía de la alianza estratégica con Mujibor en relación a Menem. Menem designó interventora de Entel a María Julia Alzogaray y se hizo un hueco en la agenda para interesarse en el Hospital Naval por la salud del almirante Rojas, el responsable de los fusilamientos del año 56 y 57 de 27 peronistas, y afirmó Menem que era un hombre bueno, sería precursor del renacimiento argentino. Qué buen peronista, doctor Menem. Designó Menem a Álvaro Alzogaray asesor de la deuda externa en Washington y buscaba avales en sectores ejecutores del golpe de Estado anteriores. En septiembre del 89, Menem firmó el decreto para desregular el servicio de telecomunicaciones. No hubo el menor intento de normalizar Entel. La decisión de desprenderse de Entel precedió a cualquier análisis racional y amplió el monopolio. Pues, amplió el monopolio. El escándalo en torno a las tarifas aumentó el malestar social y el crecimiento de la figura de Ubaldini en ese momento. Muy importante Ubaldini. En este engranaje perverso, la banca y el Departamento de Estado de los Estados Unidos funcionaron como coronas de una misma trituradora, dice Berbisky. El inicio de pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional facilitó que la oligarquía se apoderara de las mejores tierras de nuestra pampa húmeda, lo cual tendrá consecuencias a largo plazo al privar al Estado de una fuente de financiamiento genuino de divisas. El plan iniciaba la desregulación del mercado, incluía la privatización de áreas marginales y centrales, una nueva renegociación de contratos y un programa de explotación privada, la privatización de YPF, por supuesto, con la consiguiente libre competencia en la desregulación, implica la transferencia de la función reguladora de las refinerías privadas. Estamos hablando de Esso y Shell, que en 1990 destilaron
el 88,9%, mientras que Isaura, Dapsa y Sol se refinaba solo el 10%. La cuestión que el grueso de las privatizaciones del menemismo consistió en la venta de nuestras reservas. Nuestro endeudamiento externo empieza a lo grande en la última dictadura del 76. María Julia prestó un gran servicio al peronismo, por supuesto, como chivo expiatorio al que podían atribuirse las culpas, mientras que Dromi y González Fraga simulaban sensibilidad social y mejoraban el negocio para el comprador. Bueno, Menem, para diluir el impacto de la cirugía mayor bajo cargos de corrupción, quedaron ahí Mera Figueroa, Salonia, González y Cavallo. Menem, mediante un decreto, se sacó de encima al fiscal nacional de investigaciones administrativas Molina, como habíamos dicho, quien era el que investigaba más seriamente la corrupción menemista. Menem cambió a Herman González por Cavallo en el Ministerio de Economía, como sabemos. Por otra parte, Menem otorgó una parte importante de nuestro patrimonio colectivo con la estatización de la deuda privada como forma de concesión de nuestras riquezas para favorecer a las transnacionales y aparte de las grandes empresas nacionales. La cuestión que la liberalización cambiaria, la supresión de retenciones y a las exportaciones agropecuarias, la desregulación petrolera, supone delegar en el mercado mundial funciones que hasta entonces tenía el Estado. Esto implicaba un alineamiento a precios internacionales. La cuestión que en 1990 en la Argentina sucedía algo que no sucedía en ningún país. El precio del petróleo crudo en el mundo bajaba en el mercado internacional y nuestros combustibles salían más caros, como ahora. El grueso de las privatizaciones consistió en la venta de nuestras reservas, todo para pagar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, que había sido estatizada por Cavallo, eso lo hemos dicho varias veces. Y ya en 1982, de esto generalmente no se habla, de las estatizaciones del capital privado y que después lo paga el Estado, quedándose los privados con nuestras reservas después, llevando a mayor pobreza a nuestro pueblo. Hubo dentro del menemismo disputas de distintos sectores, eso es cierto. Algunos querían entregar más poder a los privados locales y transnacionales, otros menos. Dromi y Arauz disputaban espacios de poder para los negocios a hacerse por la privatización a YPF. Dromi impuso su criterio a favor de las transnacionales, pero no les dio todo lo que pretendían y se repartieron con capitales privados nacionales y a favor de las provincias, pero las disputas de poder continuaron. La cuestión que en 1990 fue designado el presidente de YPF Estenssoro, un petrolero boliviano naturalizado argentino, durante la dictadura militar se habían naturalizado argentinos, que contaba con el apoyo de María Julia Alzogaray Martínez Dios y el embajador norteamericano Tolman. Estenssoro había comenzado su carrera en eso. Lo fundamental fue eso y Shell, y firmó un convenio con YPF, ahora a favor de las refinerías privadas. Manzano había comprendido el valor económico y político del petróleo y presentó su propio proyecto de reformulación de YPF.
Menem buscó la función de la modernización del Estado en los sectores más liberales del sindicalismo empresario. Pregunta Berbinsky si la corrupción es inherente al ajuste neoliberal o, por el contrario, constituye apenas un error o un exceso. La posición del gobierno de Estados Unidos y el amplio espectro político y empresarial respaldó el segundo planteo, que en este sentido que fue un error o un exceso. Los hombres de negocios de Estados Unidos, Europa y Japón consideran a la Argentina que al desaparecer organismos y entes reguladores aumenta la corrupción y la discrecionalidad de las relaciones económicas de los programas de privatización y que esto los iban a fijar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En los 90 también se empezó a desmantelar Vialidad Nacional, creada en 1932, durante el proceso privatizador de las rutas. Hubo denuncias de los diputados en ese momento del 90, Abdala, Juan Pablo Cafiero, por esas irregularidades. La cuestión que el tercer año de Menem, algunos grupos económicos locales y transnacionales que crecieron gracias a las transferencias de recursos del resto de la sociedad por medio de endeudamiento externo, fuga de capitales, subsidios de promoción industrial y exportaciones y proyectos de capitalización de la deuda, son felices oferentes por las empresas que se desprenden del Estado y ellos después llevaron a la quiebra. Hay así una continuidad económico-social entre el gobierno militar radical y peronista. La cuestión que el perfil que surge de este proceso muestra la preponderancia de la burguesía internacionalizada, que representan grupos económicos como Pérez Compán, Techín, Macri, Astra, Compañía General de Combustibles, Brown, Soveri y Soldati, asociados con bancos estadounidenses, que nos lleva a un desguace del Estado equivalente al endeudamiento externo que contrajeron y luego socializaron. Bueno, esto es todo. Les agradezco la presencia de ustedes. Hasta la próxima.